¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Digo, una entrevista a fondo que estamos realizando en este periodo estival con diferentes temas que son de importancia para nuestra región. Porque claro, cuando muchos salen de vacaciones es bueno conversar también sobre lo que pasa en general en nuestra región de Valparaíso. Y hoy vamos a hablar de cultura, pero de una manera muy especial, porque tenemos en esta mesa de conversación a Rafael Torres, director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, presidente de Red Viva de Museos, es un hombre ligado a la cultura, también en su trayectoria ha ocupado algunos cargos de gobierno regional ligados a la cultura. Y es por eso que hemos querido conversar hoy con él para analizar justamente qué pasa en este ámbito en nuestra región. ¿Cómo está, Rafael? Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Y efectivamente, en este tiempo estival es una buena oportunidad de conversar sobre aquellas cosas que a veces en el día a día cotidiano y apurado se quedan un poco atrás. Pero no puedo dejar de preguntarle al iniciar esta entrevista, Rafael, ¿de qué forma el estallido social ha afectado a la cultura? Bueno, Perdón, aunque algunos pueden decir que es parte de la cultura diaria de nuestro país, que está cambiando. Sí, a ver, yo creo que efectivamente desde el 18 de octubre en adelante el quehacer cultural no ha quedado indiferente, ¿no? Nos hemos enfrentado a una situación de crisis social que ha significado replantearse una serie de cosas, que ha significado que los espacios culturales hemos tenido que reorganizar nuestras agendas, tanto en lo programático como en lo cotidiano, y desde luego en la forma de pensar y mirar este 2020 que estamos iniciando. Ha sido sin duda un periodo de mucha reflexión y la cultura es un área de reflexión. Así que me parece que es como el lugar idóneo desde el cual pensar el Chile que queremos construir. Nos ha afectado en lo práctico, desde luego muchos espacios culturales tuvieron que estar cerrados por mucho tiempo, ¿no? Más de un mes en algunos casos. Nosotros en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, afortunadamente, solo estuvimos 10 días cerrados, pero eso significó la suspensión de actividades programadas con mucha anticipación. Los espacios culturales, los museos sobre todo, Bernardo, programamos nuestras actividades de un año para otro, ¿no? Yo lamenté mucho, quizás la situación más difícil que enfrentamos en el Museo Bauriza fue tener que suspender una exposición internacional. Comprometía con 2 años de anticipación. La expositora, que es una fotógrafa mexicana, lo entendió muy bien. Las noticias en términos internacionales daban cuenta de lo que estaba ocurriendo en el país, pero fue triste. Ahora, Por supuesto, sí. dentro de eso, Javier, ¿usted sintió en algún momento, Rafael, que hubo temor de esta artista pensando, como bien decía usted, las noticias que llegaban y considerando que lamentablemente Valparaíso se ha transformado porque sigue siendo uno de los epicentros de lo que son las manifestaciones y hechos delictuales? Mira, afortunadamente no hubo esa sensación de inseguridad. Ella entendió que no era un momento propicio. No estábamos quizás para celebraciones. Su exposición queríamos transformarla en una gran celebración cultural. Por lo pronto esperamos realizarla en el segundo semestre de este año. No, mucha comprensión. Yo creo que y en la región de Valparaíso o en el Gran Valparaíso, por lo menos yo me atrevo a asegurar que ninguno de nuestros espacios estuvo en mayor riesgo, no fue atacado. A ver, el Museo de Historia Natural, por su ubicación en la calle Condel de Valparaíso, ha estado siempre un poquito como en la línea de emergencia, por decirlo así. Pero no es que haya sido atacado por ser un museo, ni ninguno, ni la Biblioteca Severín, ni el Museo Uriza, ni en Viña los museos. Pero por supuesto que hemos tenido que entender lo que está pasando y adaptar los horarios, el funcionamiento. En nuestro museo trabajan personas que tienen que movilizarse, ¿no? Una de las grandes preocupaciones muchas veces fue el término de la locomoción colectiva a determinada hora y también que nos pasó a todos una pena grande fue la cantidad de programas, o sea, de visitas escolares programadas para los meses de octubre y noviembre que se perdieron. Nosotros en el Bauriza nada más dejamos de recibir casi 3.000 estudiantes comprometidos para ese periodo. Ahora, claro que es complicado porque además esto implica de que para adelante hay que recuperar confianza. En el caso de ustedes como museos, pero hablemos de lo que pasó, por ejemplo, con la temporada artística de la Universidad de Santa María. Hablemos con otras presentaciones que estaban anunciadas desde el punto de vista cultural y que no se pudieron realizar.
como en el caso de usted, otras exposiciones. Entonces, de alguna forma también ahora hay que comenzar a rehacer el trabajo de recuperar confianzas. ¿Y cómo se logra eso? Sí, bueno, es una tarea que no es menor, porque efectivamente nosotros, todos quienes programamos actividades que involucran a terceros y mucho más si esos terceros son de otros lugares, tenemos que dar ciertas garantías, ¿no? Desde luego su integridad física, ambiental, la buena manera de poder desarrollar la actividad prevista. Eh, Ahora, yo tengo la confianza, Bernardo, en que el ámbito cultural en esta materia es muy benigno para levantar confianza. Es un lugar para la confianza. Yo creo, y por ejemplo, a mí me alegró mucho ver los conciertos de verano en la Quinta Vergara, ahora recientemente, Sí. el mes pasado. Y con mucho público. Con mucho público, ¿no? La Feria del Libro, la Feria de Artesanía. Nosotros en el Bauriza hemos tenido durante enero y lo que va de febrero actividades con mucha gente. Y eso te habla que las personas quieren manifestaciones culturales que un poco ayudan a reflexionar, pero también ayudan a buenamente esparcir, a distendir los ambientes, levantan el espíritu, ¿no? En definitiva. Entonces, confío en que por ejemplo, en el Santa María con su gran temporada artística, que este año cumple aniversario nuevamente, o el concurso Sigal, que fue una de las cosas más tristes del año Exacto, en sí. Viña del Mar, su suspensión, la muestra de Grecia de Turbide con nosotros y otras cosas, creo que, espero que se puedan realizar porque el país lo necesita y a las personas nos hace muy bien. Y como dice usted, la cultura es un punto de encuentro. La cultura, Roberto Ampuero, siendo ministro de Cultura, dijo una frase en una ocasión que a mí me hizo mucho sentido hasta hoy. La cultura llega a lugares donde la política no puede entrar. Exacto. Oiga, Rafael, ¿y qué siente cuando camina por Valparaíso, cuando pasa por Valparaíso y ve el daño patrimonial que hay en cuanto a infraestructura? Y no me refiero solo a edificios, que es un tema que en más de alguna oportunidad hemos conversado en otros programas de nuestro canal, que en Valparaíso los rayados, la falta de cuidado, el orinar en edificios patrimoniales es común, lamentablemente hay que decirlo. Somos porteños y nos duele. Sin embargo, en esta oportunidad, en estos meses, hay otro tipo de atentados. Por ejemplo, uno pasaba por Avenida Brasil y veía esas estatuas, monumentos que de alguna forma servían, ¿no es cierto? Para viajar, o sea, para estar en familia, para conocer un poco más. Y hoy se da cuenta de las condiciones en que están. Se da cuenta que los edificios están peor. ¿Qué siente con aquello? Usted que es un hombre ligado a la cultura. Yo primero que todo soy porteño. Mi familia de origen es porteña, nací en Valparaíso, viví gran parte de mi vida, fui al colegio en Valparaíso, he trabajado. Me pasa un poco lo que Renzo Pequenino, el inolvidable Lucas, siempre señalaba. Estoy todo el día en Valparaíso, voy a dormir a Viña del Mar. A mí me pasa un poco lo mismo. Que esta es una ciudad que yo quiero mucho también, y por lo tanto me duele profundamente. Me duele profundamente el estado de daño al que ha sometido a la ciudad, al cual ha sido sometida la ciudad en los últimos meses. Mire, yo creo que nadie, Bernardo, en su sano juicio, ni con con una mínima mirada país y colectiva y comunidad, puede estar en contra de los requerimientos, ¿verdad?, planteados en estas movilizaciones. Son reivindicaciones que van a traer bienestar, que van a traer justicia, van Y a al final traer a todos. dignidad, y por supuesto, y esto es una manera colectiva. Pero también creo que nadie en su sano juicio puede avalar la violencia. Nadie en su sano juicio puede alegrarse del daño a un monumento, a un edificio patrimonial, a la identidad, al alma de una ciudad como Valparaíso. Una ciudad que le ha dado tanto a este país, que le ha dado una forma de ser multicultural, que ha sido una ciudad generosa con los inmigrantes desde siempre. Una ciudad que ha permitido el emprendimiento, una ciudad que es profundamente democrática, que en la misma cuadra pueden convivir personas de distinta condición social, cultural, religiosa, económica y política. Entonces, nadie puede alegrarse, nadie puede... Me cuesta entender cómo personas, y a veces, y por favor no quiero estigmatizar a nadie, nada más lejos en mi intención, pero a veces personas relativamente jóvenes atacan estos monumentos que dan cuenta de nobles actos de la historia de este país, de hombres y mujeres que le han entregado tanto a este país desde distintos lugares. Entonces, claro, me duele. Siento que
hay una sensación de permisividad que se han arrogado sin ningún derecho ni ninguna legitimidad un grupo de sentir que puede hacer en Valparaíso y con Valparaíso lo que le venga en gana. Y cualquiera de nosotros debe condenarlo con la mayor de las fuerzas. Y sabe, Rafael, yo siento que acá, por ejemplo, en Valparaíso, ya vamos a pasar a otros temas Sí. que tenemos en la pauta, pero creo que es importante conversarlo. En Valparaíso, cuando cada cierto tiempo surge la situación de los trolls, la interrogante de los trolebuses, qué pasa con el financiamiento, sale la siguiente frase: cuidado que se puede perder la nominación de Patrimonio de la Humanidad por este tema. ¿Y qué pasa con este otro patrimonio? Yo no escucho con la misma fuerza por parte de autoridades y otras personas. Cuando pasa con los troles esto, con la misma fuerza aquella frase de decir, oye, cuidado, veamos, Valparaíso, si bien el casco histórico es una parte solamente del patrimonio de la humanidad, pero es una ciudad en total. Y de alguna forma desde la UNESCO nos están mirando y están mirando todo Valparaíso, todo el centro de Valparaíso con su tema patrimonial e histórico, para seguir en esta condición. Y insisto, no escucho con la misma fuerza esa crítica en uno u otro ámbito, en relación, por ejemplo, a lo que son los troles o a lo que es el daño a las esculturas, a los edificios patrimoniales, o tan simple a calles que son históricas dentro de este país y por supuesto, de Valparaíso. Sí, a ver, mire, yo creo que aquí hay dos cosas que diferenciar. La primera, a mi juicio, y yo he hecho en eso he puesto mucho énfasis, en que el Estado de Chile ha sido poco responsable con la ciudad que postuló a Patrimonio de la Humanidad. Porque quien llevó el expediente de Valparaíso ante la UNESCO no fue ni el alcalde del momento, ni el intendente del momento, sino que fue el Estado de Chile, representado a través del gobierno que lo administraba en ese momento y ante la Embajada de Chile en la UNESCO, este organismo de Naciones Unidas. Por lo tanto, creo que el Estado en ese sentido no ha tenido una política de conservación ni de estímulo para la salvaguarda del patrimonio de Valparaíso, pero también hemos visto, mire, las salicheras Humberton Sí, y María Elena ellas sí que estuvieron en riesgo de perder la nominación porque estaban siendo saqueadas de una manera impresionante. Y ahí la UNESCO sí les prendió la alerta al Estado de Chile, que entonces organizó un programa. Entonces yo creo que esa es una primera situación. El Estado de Chile aún sigue, a mi juicio, en deuda con Valparaíso, debe tener un plan trienal o quinquenal que además lleve una fuerte inyección de recursos. Mantener una ciudad patrimonio es muy caro, Bernardo, ¿no? Porque son edificaciones antiguas en una ciudad y en un país sísmico, que además propiedades, muchas de ellas que no han tenido una buena conservación a lo largo del tiempo. Y en barrios en que además se produce naturalmente una migración. La gente ya no vive en la calle y Serrano. con un Consejo Nacional de Monumentos Nacionales que coloca pero una serie de trabas a la hora, Como decía una autoridad ¿no es cierto?, amiga mía, el Consejo de Impedimentos, con el mayor respeto. de poder remodelar o mejorar Claro, las entonces instalaciones. yo creo que es necesario una mirada pública más fuerte, más potente con Valparaíso. Y sobre la voz de alerta, mire, ¿sabe? Yo siento que de verdad estos son tiempos que exigen grandeza y generosidad. Y yo me quiero quedar con la mitad del vaso lleno. Yo he visto a mucha gente, he visto a las autoridades, al intendente, a los gobernadores, al alcalde, a los concejales, he visto a la gente, cada uno en su forma y desde su lugar, pero sí decir, no, Valparaíso no puede más, no sigan. Entonces, quiero aspirar, me ilusiona con la idea de que vayamos todos detrás de ello, porque la ciudad está primero, y la ciudad va a permanecer. Nosotros estamos de tránsito, pero la ciudad... Fíjese que yo una cosa que siempre insisto mucho acerca, y aquí termino, ¿qué es ser patrimonio de la humanidad? ¿Sabe lo que es? Es una gran responsabilidad Sí, que sin tenemos duda. los que estamos hoy día en un lugar que tenemos que dar para otros. Sin duda. Bueno, y creo que es un tema a conversar, es un análisis, como lo decíamos, en estas vacaciones desde el punto de vista de la cultura, de lo que está pasando con lo del estallido social, con las consecuencias, justamente para este ámbito. Pero sigamos hablando de cultura y sigamos hablando del Ministerio de la Cultura. El Ministerio de la Cultura, de las Artes Y el patrimonio. y el Patrimonio. Sí. Largo el nombre, la verdad, y Sí. muchos se enredan en eso. Sí. Y hoy a la cabeza, Consuelo Valdés, Sí. una persona que trabajó acá en la región, en Viña del Mar, conocida, y que le tocó una tarea difícil, porque recuerde usted que asumió después de que hubo 2 ministros que rápidamente, por
X Sí. condiciones salieron del cargo. ¿Cómo ha visto usted el desempeño del ministerio en este tiempo? A ver, yo, más allá de las consideraciones de que el nombre es largo, de la discusión que hubo si se hablaba de cultura o las culturas, como Exacto. es hoy día, eh, también me alegré porque creo que Chile era un país que estaba un poco al debe en el establecimiento de una orgánica del Estado que se haga cargo de la cultura, las artes y el patrimonio. Que a mi juicio son tan importantes, no quiero decir más, pero cuando menos tan importantes como la justicia, la salud, la educación y la agricultura, ¿no? La cultura es transversal de la vida del hombre. Erasmo en su libro Elogio de la locura plantea que los seres humanos estamos marcados transversalmente por la locura. Hay un grado de locura en cada una de las cosas que hacemos. Bueno, yo también creo que hay un grado de cultura en cada una de las cosas que hacemos. Entonces creo que en ese sentido me alegré cuando se creó el ministerio. Por supuesto, y en eso quizás la lectura un poco lamentable es que echar a andar estas entidades que además fusionan, ¿no? Porque aquí recordemos a quienes nos están viendo que el Ministerio de las Culturas juntó a lo que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, al Consejo de Monumentos Nacionales y a la Dirección de Bibliotecas, Archivos a la DIVAM, Bibliotecas, Archivos y Museos. Entonces, estas tres entidades se agruparon en una sola y ahí hubo una serie de problemas o trabas administrativas de, bueno, equiparar plantas, fusionar, evitar la duplicidad de funciones. Y bueno, y además, aunque ya pasó, pero es de público conocimiento que efectivamente en menos de un año hubo 3 ministros, ¿no? Entonces, eso habla de una situación que aún complejizó más las cosas. Hoy día está Consuelo Valdés, con quien yo tuve el gusto y el honor de trabajar hace algunos años. Ella fue mi jefa en la Unidad de Patrimonio Viña del Mar. Luego compartimos asiento en el directorio del Museo Artequín. Es una persona del área, es una persona idónea, reconocida por sus pares. A mí sí me gustaría, creo que no es un tema con ella, sino que con el ministerio me gustaría que se reforzara algo que se estableció en la ley que lo creó, que su lugar de funcionamiento es Valparaíso. Sin duda. ¿No? Y no tener, porque una cosa es tener el edificio del ex correo y todo, pero me gustaría un funcionamiento mayor. Creo que cuando el presidente Lagos crea el Consejo de la Cultura y las Artes y lo instala en Valparaíso, no es una acción baladí, es una acción muy pensada. Se habló del primer ministerio descentralizado. Así es. Y además que se instala en un lugar que le es de toda pertinencia, donde debe, a mi juicio, tener mayor presencia y desarrollar mayores planes y programas. Ahora, con respecto a financiamiento, ¿sigue siendo un punto al debe? Porque siempre hay queja en cuanto, bueno, no solo en el ámbito cultural, pero en el ámbito cultural generalmente escuchamos a exponentes y a representantes de diferentes ámbitos que dicen el financiamiento como que está cojo. Sí, a ver, lo que pasa es que los financiamientos en Chile para la cultura en gran medida están establecidos por concursabilidades públicas, ¿no? Fondar, Fondo del Cine, el libro, que es una buena herramienta, pero complejiza un poco la permanencia en el tiempo de algunos proyectos. Luego la cultura, y también esto es un problema nacional, no está en las primeras 5 prioridades ni del país, ni de las economías regionales, ni locales, ni de las personas, ¿no? Ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, no planifica su mes económico diciendo cuánto voy a gastar en cultura. Entonces, y además, por alguna extraña razón, en Chile se ha instalado mucho esto de la cultura gratis, ¿no? Todo tiene que ser gratis. Es bueno hacer cosas gratis, por supuesto que tiene que haber acceso, generarse acceso universal y todo, pero cuando uno ve esta situación en otros lugares, en otros países, es porque esa gratuidad viene acompañada de una inyección importante de recursos. Por ejemplo, hacer un concierto como el de la Quinta Vergara de la temporada vale varios millones de pesos. Y que esta temporada fue gratuita. Esta temporada, como todas las temporadas, ha sido gratuita. Una exposición nuestra en el Bauriza de las temporales también vale varios millones de pesos y nosotros no cobramos entrada al público, ¿se fija? Entonces, el financiamiento es complejo porque además, al no entenderse como una prioridad país, uno va a las empresas o a los lugares y discute estos temas, pero antes ha pasado una organización social, antes ha pasado una entidad educacional, entonces uno va quedando un poquito atrás en la fila. Sin embargo, yo
creo que, y tiene que ver con una cuestión personal, que para las buenas ideas aparecen los recursos, hay que seguir creyendo y hay que seguir trabajando por conseguir el financiamiento. Y ya que estamos hablando del tema cultural y estamos en pleno debate en estas semanas, por lo que va a venir en el mes de abril, ¿no es cierto?, próximo, con respecto a esta votación plebiscito para ver el cambio de constitución, desde el punto de vista suyo como parte de la cultura, parte, ¿no es cierto?, de quienes están constantemente ligados a la cultura, ¿qué debiera incorporar la nueva constitución con respecto a esto? Y si por esas cosas le digo, porque también puede que la Constitución, ¿no es cierto?, se rechace este cambio, que son las dos alternativas, Sí. aquí no estamos contando nada nuevo, ¿qué debiera a lo mejor cambiarse si es que sigue la actual Constitución con respecto al tema de la cultura? Mire, nosotros en el museo hicimos un trabajo de revisar la actual constitución vigente y buscar cuánta consideración tenía sobre la cultura en los museos. Y lamento decir que no es mucha, ¿no? Los equipos de los museos de la Red Viva de manera autoconvocada, los equipos de trabajo, ¿no? Nosotros los directores, han venido trabajando en un material que tiene por intención pensar qué tiene que llevar esta nueva constitución. Bueno, desde luego aspiramos a que la cultura se entienda como un derecho universal, ¿verdad? Como así lo plantea la Carta de los Derechos del Hombre. Una política de Estado que estimule la creación, la difusión, la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio artístico, cultural, étnico. Creo que una nación que en su carta fundamental le da una posición de privilegio a la cultura es una nación que va a poder enfrentar mejor el futuro, Bernardo. Yo confío en que primero este proceso plebiscitario se lleve a cabo de la mejor manera, de una manera civilizada, de una manera responsable, de una manera cívica ejemplar. Hay opciones que son bien claras, ¿no? Exacto, Cada uno sabrá sí, dónde marca el papelito. Pero luego que sigamos trabajando, porque aquí lo que se está construyendo es la patria, que como decía el padre Hurtado, es una misión a cumplir. Nos quedan 2 minutos, Rafael, pero quiero preguntarle, ya que estamos hablando de este tema, dentro del Ministerio de la Cultura está el patrimonio, y el Sí. patrimonio preocupa. Hemos visto situaciones, por ejemplo, que ocurren con pinturas, rayados, en lugares que son reservas, ¿no es cierto? Que acá muchas veces los extranjeros, quien comete aquel delito, porque es un delito que está penado, pero con baja sustancia, reciben a lo mejor una multa y se van. En otros países como Perú, las personas quedan detenidas, hay un juicio, etcétera, etcétera. Entonces, debiera también un poco tener el patrimonio un lugar destacado en este nuevo orden del país, considerando, por ejemplo, que cuánto en Valparaíso se demoró el tema de la reconstrucción de la iglesia de San Francisco, que lamentablemente fue afectada por incendio y eso se complicó. ¿Cuánto demoró en Valparaíso, por ejemplo, la restauración de la iglesia de los Apóstoles, la segunda más antigua de la ciudad después de la matriz? Así es. En, La Casa Italia. en el mes de enero pasado se quemó, ¿no es cierto?, una iglesia histórica en Chiloé. Acá, lo que decía usted, Sí. en Viña del Mar, la Casa Italia. ¿Debiera de haber un resguardo mayor hacia lo que es el patrimonio? Bueno, es que yo por eso que insisto mucho en que esto es un tema de Estado. El Estado tiene que entender y hacerse responsable de la salvaguarda del patrimonio para las próximas generaciones. Pero para que las próximas generaciones conozcan el patrimonio, debe haber hoy día planes y programas de conservación, de puesta en valor, de recuperación. Debe haber además una fuerte trabajo de concientización a los estudiantes principalmente de la importancia que tiene para la memoria de una nación su patrimonio, de toda índole, natural, arquitectónico, tangible, intangible. No podemos perder los bailes chinos, como no podemos perder la Casa Italia, no podemos perder las procesiones, como no podemos seguir perdiendo edificios en Valparaíso, la iglesia de Chiloé. Tenemos que ser capaces, Bernardo, yo creo que, mire, yo creo que este es un punto de inflexión del país que no podemos desaprovechar y creo que aquí la cultura va a poder tener el lugar que se merece y que necesitamos
y así vamos a construir este mejor país. Y para que la gente de la Aconcagua no se enoje, la iglesia Curimón también, que hace mucho tiempo está ahí, y ese era un museo, hay un tema histórico porque pasó parte del Ejército Libertador, hay una serie de historias y lamentablemente también ha tenido problemas desde el terremoto de 2000. Oiga, y está el campo de petroglifo, precioso. Exacto. También. Entonces hay mucho, mire, este es un país riquísimo en patrimonio de todo tipo y que tenemos que ser capaces entre todos de respetarlo como se merece. Rafael, se nos pasó el tiempo, ha sido una interesante conversación porque, insisto, en estas vacaciones creo que es bueno analizar lo que está pasando en nuestro alrededor a partir de diferentes ámbitos, diferentes visiones. Y la cultura, y usted como representante, ¿no es cierto?, de este sector, como director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso y ligado por muchos años a lo que es el desarrollo cultural de nuestra región, creo que era importante conocer su opinión sobre estos temas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que ya pronto, en marzo, entrega, ¿no es cierto?, la presidencia de la Red Vía de Museos, pero sin duda que nos vamos a seguir viendo porque, como bien dice usted, entre todos tenemos que trabajar para que la cultura nos siga uniendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Bernardo. Bien, pues ahí estaba entonces esta entrevista a fondo, esta entrevista en verano, en este verano 2020, en que desde la cultura hemos tratado de analizar parte de lo que estamos viviendo. Que esté muy bien usted y su familia.